Conoció en exclusiva un testimonio clave en la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. Se trata de la declaración que rindió ante la Fiscalía María Alejandra Benavides, ex asesora y mano derecha del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ante un fiscal reveló comprometedores detalles de la participación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y del exministro del Interior Luis Fernando Velasco en la compra de votos en el Congreso para beneficiar los proyectos del gobierno. Y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda. Y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. Hasta hoy solamente habían declarado contra Bonilla los exfuncionarios Olmedo López y Sneider Pinilla sobre una supuesta operación de compra de congresistas para aprobar los créditos internacionales de la nación. Pero el testimonio de su mano derecha en el Ministerio de Hacienda deja a Bonilla muy mal parado. El ministro sabía que Sneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Usted lo sabía. ¿Por qué lo sabían? Fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no me quedaba sola. Esta operación de compra de congresistas se habría dado a mediados de diciembre de 2023, porque el gobierno necesitaba que la Comisión de Crédito Público aprobara unos préstamos muy onerosos para la nación. Para aceitar a los congresistas, según las pruebas en el expediente, desde el Ministerio de Hacienda supuestamente se dio la orden de direccionar 3 contratos por 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y en el Carmen de Bolívar. Olmedo López le explicó a la Corte cómo funcionaba desde la Casa de Nariño esta operación de compra de votos. El conclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido de ellos, donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Las declaraciones de María Alejandra Benavides, conocidas por este noticiero, ratifican lo que ya venían denunciando Sneider Pinilla y Olmedo López. El valor de este testimonio es que ella fue testigo directo de esta operación que hoy tiene a 6 congresistas en indagatoria ante la Corte Suprema. Benavides fue enfática en que el ministro Bonilla siempre supo que eran los congresistas los que estaban poniendo a sus contratistas. ¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas? Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los puntos indicativos citados. Yo no le puedo decir mentiras a ustedes, yo no podía cuestionarlo, pero aquí en esta transparencia yo estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos. ¿Y usted sabía si ellos a cambio de esos créditos le iban a dar alguna parte o algo al ministro? Lo único que yo sabía era eso, yo de plata cosa, y haría mal diciendo que yo de plata cosa. La testigo contó que la supuesta operación de compra de congresistas arrancó a comienzos de diciembre de 2023 y de esta sabían tanto el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como el asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo. El intermediario en la Unidad de Gestión de Riesgo era Sneider Pinilla. El 11 de diciembre, cuando yo le mando a él los contactos, es porque ya había pasado la reunión con Velasco y él sabe de la urgencia, él sabe de que el ministro iba a cambiar una cosa por otra. Pero el 16, el 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, lo que yo hago cuando está ahí de Pinilla, él pide los contactos, no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque de los congresistas los que ya estaban conectados para la sesión, que los iban a votar, y que yo se los pidiera a ellos específicamente para mostrarles que sí iba a salir. La gestión que me había pedido que hiciera. Benavides insistió en señalar que su ex jefe, el ministro Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor del DAPRI, Jaime Ramírez Cobo, trabajaban coordinados. Pero que sé que el ministro Bonilla no hacía nada sin que el ministro Velasco supiera o Jaime supiera. Para el ministro Bonilla era fundamental que alguien más supiera qué estaba pasando. Por eso Velasco se la pasaba en el Ministerio de Hacienda. Por eso él me decía, habla con Jaime, almuerza con Jaime. El ministro Bonilla tenía el afán de que de alguna forma no lo hacía solo. La Fiscalía indagó específicamente por la participación del exministro Velasco. ¿Y cómo fue la participación del ministro Velasco en esos contratos? ¿Él tuvo algo a cambio? ¿Qué pasó ahí? El ministro Bonilla fue siempre ese direccionamiento que él sabía de él y él iba a ayudar en esto, pero no lo hizo al final. Igual que Jaime Ramírez Cobo. Ellos no terminaron dando frutos para que los congresistas dijeran algo. Por esto fue el ministro el que tuvo que hacerlo directamente con la unidad desde el 15 de diciembre. Benavides señaló que los congresistas habían puesto una fecha perentoria para saber si el gobierno les iba a cumplir o no, y que de eso dependían los votos para la aprobación de los créditos. Por eso, en los chats que le envió Jaime Ramírez Cobo a Sneider Pinilla en ese momento,
Él le decía que era urgente tramitar estos negocios a fin de que al gobierno no se le cayeran los créditos en el Congreso. El ministro se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido. Dile que estamos en la marcha calmando a la gente. Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia. El 16 de diciembre fue el sábado de plazo. Y los congresistas eran los que todo el tiempo por WhatsApp me decían, allá no contestan, no han dicho nada, María Alejandra no ha pasado nada, y ese no ha pasado nada, era lo que yo entendía como que la gestión de ellos no estaba haciendo. No era calmar al congresista. A mí Andrea Ramírez desde el primer día me dijo, tú te entiendes con el Congreso, ¿y qué significa eso? Garantizar la gobernabilidad. Andrea Ramírez, a la que se refiere Benavides, sería la funcionaria del Ministerio de Hacienda que lleva años como enlace de esa cartera con el Congreso. Sin embargo, por esos días estaba en licencia de maternidad y por eso Benavides la reemplazó en sus funciones. Y Andrea Ramírez se enteró de la existencia de otros contactos para el direccionamiento de la contratación. Yo en diciembre tuve una reunión con ella, el 1 de diciembre tuve una reunión con ella en la que yo le dije que habían 3 grupos comunicativos y que eran para tales congresistas. Yo se lo dije, ella lo sabía. María Alejandra Benavides hoy es pieza clave para la Fiscalía para aclarar la responsabilidad del ministro Bonilla y de otros altos funcionarios en este caso. Su colaboración está siendo valorada en el marco de una negociación con la justicia. En todo caso, fuentes cercanas a la investigación señalaron que Benavides afronta serios problemas de seguridad y que debe ser protegida por el Estado.